Vamos a dar inicio al segundo panel de la jornada. Es un panel sobre enseñanza de la historia reciente. Y en la mesa tenemos a tres historiadores, los tres interesados en el tema de memoria. En primer lugar, vamos a tener la ponencia de Carolina de Belaunde y Natalia González, con el título Una mirada a la enseñanza de la historia en la escuela pública peruana. Carolina es historiadora y diplomada en estudios antropológicos de la Universidad Católica, y sus investigaciones tratan temas justamente sobre enseñanza de la historia en la escuela, el lugar de la historia en el currículo escolar y otros temas de política pública como capacitación docente. Trabaja como investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos. Natalia González también es historiadora de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, tiene un diploma en estudios de género por la Universidad Católica y trabaja también como investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos, temas de políticas públicas y educación. Y finalmente Jorge Valdés, historiador también de la Católica, especialista en historia contemporánea, violencia política y cine e historia. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y está realizando una investigación sobre Iglesia y sociedad en la segunda mitad del siglo XX en Cusco y Puno. Es tesista de la maestría en investigación en historia de la Católica y es coordinador del curso de Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. Luego de la ponencia de Carolina y Natalia, Jorge nos presentará su trabajo titulado La memoria filmada, la representación del pasado reciente en el cine peruano, ficción y documental, sus alcances y limitaciones en el aula. Empezamos entonces con Carolina de Belaunde. El día de hoy queremos presentar una investigación con Natalia que tenemos en curso sobre la enseñanza de la historia en la escuela pública. Esta investigación se basa en un amplio material que hemos venido recogiendo desde el año 2008 a partir de la observación de sesiones de historia y de las conversaciones con docentes de ciencias sociales. Queremos presentar aquí algunas de las dificultades generales, cuestiones preliminares que encontramos en la enseñanza de la materia desde el contexto de la escuela pública, para luego llevar algunos de estos puntos al tema que hoy nos convoca, la historia reciente. Quiero empezar retomando rápidamente algunas de las ideas presentadas por Carretero en su libro Documentos de Identidad sobre los sentidos de historia. Existen diversas versiones sobre el pasado histórico de las naciones. De hecho, en la enseñanza de la historia en la escuela coexisten estas versiones que se entremezclan en los contenidos que se imparten en la asignatura. La primera de ellas es la que nos ofrece la historiografía, la historia que es reconstruida por los historiadores y que se constituye como un saber especializado en la materia. Una segunda versión la denomina el autor historia cotidiana, aquella representación colectiva que elaboran las comunidades sobre su entorno. Por último, tenemos la historia que se busca promover en las escuelas a partir del currículo, que en adelante llamaremos historia escolar, y que en líneas generales intenta construir una historia nacional que construye y consolide la identidad de sus ciudadanos. Estas versiones constituyen el marco en el que, como veremos, se insertan los contenidos que se ofrecen en la enseñanza en el aula, versiones que se vinculan y se contradicen a la vez. Teniendo en cuenta ello, describiremos brevemente algunas de las características más saltantes de los contenidos en las sesiones observadas. Esas observaciones que presentamos hoy provienen del nivel secundario en escuelas públicas de Ayacucho. Un primer punto tiene que ver con el rol que la carga ideológica y la transmisión de valores cobran en la enseñanza de los contenidos históricos. La discusión sobre la objetividad y la subjetividad a la que está sujeto el historiador ha sido materia de diversas discusiones en la disciplina, y si reconocemos que la labor del historiador va más allá de una mera descripción del pasado,
en donde la comprensión y la explicación de los procesos cobra relevancia, vemos que está condicionado por diversos factores que pueden hacer que un mismo hecho se presente de numerosas maneras. Al igual que los historiadores, los docentes, al realizar la adecuación del contenido histórico en el aula, concepto que se denomina desde la didáctica transposición didáctica, se transmiten una serie de valores y de creencias. Vamos a ver un par de ejemplos recogidos. El primer ejemplo es en la sesión de tercer grado de secundaria, y dice el observador, ¿no? En la sesión la profesora desarrolla como tema la economía colonial. La profesora dice: ustedes ya saben que en la colonia pagábamos tributos. La clase dominante estaba representada por los españoles. Era la clase que imponía la explotación y la expropiación de nuestros recursos y medios de producción. El pueblo era el dominado y los españoles crearon formas de explotación. A los incas querían tenerlos como esclavos. Y una segunda cita también sobre economía colonial en otra sección de la misma institución educativa. La profesora dice: ya hemos visto que con los españoles la fuerza de trabajo es capturada. Aquí se introduce pues el desorden. Ya no va a haber igualdad ni bienestar para el pueblo. Los incas daban a todos por igual. Todo el pueblo tenía acceso a todo, no había pobreza. Eso se acaba en la colonia. La primera cita nos muestra un extremo en donde la docente trata de calzar algunos conceptos atemporales deformando los contenidos históricos. De hecho, al transponer didácticamente los conocimientos históricos, se transmiten en la enseñanza valores, actitudes, creencias e ideologías. Por ello, como sostiene el Instituto aquí a Carretero y Limón, es importante lograr un equilibrio donde, si bien la enseñanza de la historia no es una mera descripción de hechos y acontecimientos totalmente aséptica, tampoco se convierta en un adoctrinamiento. Estas citas nos muestran también la importancia de acercar la historiografía a la escuela. Las diferentes posiciones historiográficas, las nuevas fuentes y los datos sobre el pasado no llegan a la escuela pública. A la falta de cursos de actualización en temas de historia se suma la carencia de material en las escuelas, por lo que los docentes suelen buscar información para el desarrollo de sus sesiones, un contenido en publicaciones antiguas, mayormente adquiridas durante su formación y que la historiografía dejó atrás hace ya mucho tiempo. Otra característica importante en la enseñanza de la historia que vemos en las aulas escolares trata sobre la prevalencia de los contenidos oficiales. Uno de los objetivos del surgimiento de la historia como asignatura escolar fue su vínculo estrecho con el fortalecimiento de los Estados-nación. En ese sentido, la historia escolar apuntó a la formación de la identidad nacional mediante el enaltecimiento de personajes, lugares y símbolos patrios. En la actualidad, este tipo de contenidos se sigue privilegiando en muchas escuelas. Con ello, se transmite una visión oficial de la historia del país que en muchos casos se aleja una vez más de la historia académica. Asimismo, el discurso oficial transmitido en la historia escolar es concebido en general como un mecanismo productor de homogeneidad cultural y de consenso, y por tanto como instrumento de hegemonía. Esto es, entre las múltiples lecturas posibles sobre los acontecimientos del pasado, se seleccionan aquellas que resultan funcionales a los sectores dominantes. Este discurso hegemónico, apoyado generalmente por los textos escolares, no deja espacio para otros contenidos propios de la historia local. Vamos a ver acá unos ejemplos. Este es ejemplo en el primer grado de secundaria, y esta es entre la profesora y sus alumnos. Vamos a hablar de las actividades de los Guay. ¿De qué vivían los Guay? Un alumno dice: de tunas. No, me refiero a qué actividad se dedicaban, cuál era su principal actividad cotidiana. El alumno dice: a cosechar tunas. El profesor dice: no, eran un pueblo guerrero, se dedicaban a la guerra. Ah, pero también comían. Y otro alumno dice: seguro que tunas. Este es un ejemplo que lo vamos a tener ahí. Y otro ejemplo, este es el cuarto de media. La dinámica es la siguiente: el profesor ha repartido una hoja a sus alumnos, es la fotocopia de un texto escolar sobre la batalla de Ayacucho, y el profesor le pide a un alumno que la lea en voz alta. En él se describe detalladamente quiénes forman el ejército realista y quiénes forman el ejército patriota.
Un alumno al leer que el texto decía que todos los ayacuchanos apoyaban al ejército patriota, pregunta lo siguiente: profe, pero mi abuelo me dijo que su abuelo le había contado que los guantinos apoyaron a los españoles. Sí, y por ejemplo los morochucos, nombre que reciben los pobladores de Cangallo, otra región ayacuchana, a los patriotas. Pero eso no dice aquí, son detalles. Lo importante es el apoyo ayacuchano a la causa nacionalista. Ambos ejemplos muestran oportunidades de aprendizaje que se pierden. En el primero fuera de que los Wari en efecto cuando sean las tunas, el alumno está haciendo referencia a algo que conoce. La mayoría de niños ayacuchanos tienen una concepción previa sobre la cultura Wari. Esta se encuentra muy presente en la historia local ayacuchana y es motivo de orgullo para su población. Las ruinas se encuentran muy cerca del centro de la ciudad, por lo que han sido visitadas también por la mayoría. En el ejemplo anterior, el niño identifica la pregunta de qué vivían los Waris con la alimentación y a ello añade la visión actual que tiene de la ruina, que efectivamente es una ruina en un terreno árido donde crecen tunas. En el segundo ejemplo, el profesor pierde una oportunidad importante de explicar, por ejemplo, las dinámicas de poder regionales en la época y se ciña el texto que propone la unión de los peruanos en defensa del territorio nacional ante la invasión extranjera. Esto sucede con frecuencia en las aulas, donde los saberes locales, al estar excluidos de la versión oficial, son considerados solo para captar la atención de sus alumnos, para poner algunos ejemplos o para hacer analogías. De otro lado, también encontramos en la enseñanza de las aulas, en la enseñanza de la historia en las aulas, una sobrevaloración de los datos, ¿no? La historia escolar, como señalábamos anteriormente, privilegia una serie de contenidos oficiales y en ellos a su vez se da prioridad a cierta información, ¿no? Estos son algunos de los puntos que son como frecuentes en casi toda, diría que el 95% de las sesiones que hemos observado, ¿no? Los contenidos se refieren al pasado lejano, ¿no? Al pasado muy lejano, ¿no? Entonces eso hace que no se establezcan, que para el alumno y para el docente en sí mismo sean difíciles de establecer relaciones con el presente. Los nombres, las fechas y los hechos resulta lo principal a enseñarse. Se resaltan los protagonistas heroicos con características estereotipadas. Se brinda una versión que divide a los protagonistas en los buenos y los malos. Y las fechas son importantes para establecer un orden cronológico, ¿no? No se trabaja el tiempo histórico desde nociones que pueden ser más complejas para el estudiante, como la duración, la simultaneidad, la sucesión, ¿no? Entonces, si bien el trabajo del historiador se ha alejado ya hace varias décadas de la escuela positivista, donde lo único importante era sistematizar objetivamente los datos sobre el pasado, ello no ha trascendido al ámbito escolar. Como vemos, los contenidos que reciben mayor atención no dan lugar a cuestiones relevantes en el curso, como la inclusión, por ejemplo, de aspectos interpretativos, el desarrollo de la empatía histórica, la comprensión de la complejidad de los acontecimientos históricos, y menos aún se promueve la reflexión crítica en los alumnos. Otras de las dificultades que encontramos en la enseñanza de la historia en escuelas públicas tienen que ver más bien con la crisis del sistema educativo en general. En él, desde hace ya varios años atrás, el área de ciencias sociales ocupa un lugar irrelevante en las aulas. Y eso se expresa, por ejemplo, en que se destinan menos horas al curso, se realizan escasas capacitaciones y actualizaciones para sus docentes en el tema, y también que los continuos cambios curriculares han hecho que los docentes de ciencias sociales tengan que ingeniárselas para enseñar una diversidad de cursos, ¿no? Tienen Historia del Perú, Historia Universal, Geografía del Perú, Geografía Universal, Economía, Formación Ciudadana y Cívica, Personas, Familia y Relaciones Humanas. Entonces resulta una información casi inmanejable, ¿no? Todas estas cuestiones que hemos presentado son viejas dificultades que, al no ser atendidas, se han ido con el tiempo acentuando y desvinculando de la importancia del área para favorecer el desarrollo cognitivo de los alumnos.
Creemos que a lo aquí mencionado se suman dos cuestiones bien importantes cuando se trabaja la historia reciente en el aula, ¿no? Si bien, como señalábamos anteriormente, podemos encontrar en las aulas versiones dispares sobre el pasado del país, en el trabajo con la historia reciente y aún más con los temas que resultan controvertidos, se vuelve problemático encontrar consensos mínimos que funcionen como base para trabajarlos en el aula. Pero la historia reciente también nos ofrece la posibilidad de dejar de considerar la historia en términos absolutos, pues existirán memorias entre docentes y alumnos que se opondrán e interpretarán la memoria oficial, abriendo la comprensión la idea de que, como sostiene Borrelli, hay memorias que son escuchadas y otras que son olvidadas. Y justamente la enseñanza de la historia tiene que ser ese espacio en el que se comprendan cuáles son las condiciones históricas presentes en determinados contextos que hacen que algunas memorias se escuchen e incorporen al oficial y otras se olviden. Creemos que para trabajar la historia reciente es necesario considerar además que la escuela se enfrentará a una tarea compleja, pues a partir de la historia oficial se resaltan una serie de valores y prácticas positivas que, al tratarse de temas recientes, podrán en entredicho que el propio Estado no ha sido muy consecuente con esos valores y prácticas que pretende que los alumnos sigan. Es claro que no se trata de que la escuela deba resolver estos asuntos, pero sí creemos que al hacerlos explícitos se puede orientar mejor la compleja labor que tienen los docentes de enseñar historia en la escuela. Bueno, estos son varios de los puntos que han saltado a la vista de nuestras observaciones. Concretamente nos estamos enfocando a las cuestiones que más han llamado nuestra atención y que se vinculan a algunos de los temas mencionados y que particularmente vemos en los textos escolares, ¿no? Para ello los dejo con Natalia. Mirando todo nuestro material y haciendo una reflexión respecto a nuestra presencia en las aulas y sobre todo las conversaciones que hemos tenido con un montón de docentes a lo largo de estos años, nosotros hemos seleccionado, hemos mirado que en este panorama desolador de lo que es la enseñanza de las ciencias sociales en general en las aulas peruanas, hay tres temas que son fundamentales para tener en cuenta si estamos pensando en una política seria que desde el Ministerio de Educación comience a incluir el tema de la memoria más reciente de lo ocurrido en nuestro país y que son como pendientes a discutir tanto en la opinión pública, en las ciencias sociales como en el lado académico, pero también en el sector educativo. Y uno tiene que ver con el tema indígena, ¿no? Hay que volver a pensar el tema indígena porque si nosotros miramos qué es lo que la historia oficial, que ha sido la historia que se ha transmitido en los textos escolares en toda nuestra vida republicana, el tema indígena se ha tratado desde tres puntos de vista. Uno es el tema cancelado de nuestra historia, de un pasado glorioso, donde los indígenas fueron protagonistas de una sociedad donde el bien común era lo fundamental, sociedad que se cancela con la llegada de los españoles y de ahí para adelante los indígenas desaparecen para que desde la historia oficial que se transmite desde la escuela se vaya construyendo la idea de un país mestizo, ¿no? Entonces, los acontecimientos recientes, la guerra interna, ¿está permitido decir guerra interna sin que te lleven al negacionismo? ¿No? La guerra interna pone de nuevo el tema en el tapete. El tema indígena es un tema no resuelto todavía y todavía mucho menos en la relación del Estado con los indígenas, ¿no? Pasado el periodo de la guerra interna y presentado el informe de la Comisión de la Verdad, que como ya se mencionó en la mesa pasada, mostraba la magnitud de los acontecimientos en esta población, enfrentamos en los últimos años un periodo en el que el Perú crece a un ritmo más o menos anual del 7%,
y donde las brechas sociales entre los peruanos se han acrecentado, y donde nuevamente es este sector de la población el que está más lejano de lo provechoso que resulta el crecimiento. Entonces, son a estos sectores, además, que se han incorporado masivamente a la escuela, a los que hay que ponernos de acuerdo y discutir qué es lo que les vamos a contar desde la escuela, desde el Estado, y qué cosas vamos a reconocer como sus derechos. La semana pasada hemos estado haciendo trabajo de campo ya en una región diferente a la de Ayacucho, donde la pobreza y el crecimiento económico no ha llegado después de la guerra interna, en una zona que se supone que con mucho desarrollo minero, y el asunto de los indígenas y el asunto de las poblaciones campesinas sigue siendo la misma, sin haberse recuperado todavía de la guerra. Se enfrentan ahora con problemas medioambientales, con problemas de inserción al mercado, y hay un reclamo evidente por su reconocimiento en lo que la escuela les brinda como educación, ¿no? Entonces, este es un tema que todavía está pendiente y que la escuela tendría que recoger. Los intentos del Ministerio de Educación post-CBR han sido pocos, pero han sido importantes a resaltar, teniendo en cuenta el debate de la opinión pública, el debate que ha habido en la opinión pública respecto a la inclusión de estos contenidos en la escuela. Pero estos intentos, analizando los materiales producidos por el Ministerio y analizando todavía lo poco que hay en los textos escolares sobre este periodo, sigue pesando todavía una visión de la guerra que va mucho desde Lima. La guerra en el Perú se recuerda como acontecimientos como Tarata, que fue ya en los años 90, y ya al interior del país teníamos 15 años de guerra antes de Tarata, y esta complejidad, además de lo que sucedía al interior del país, todavía no se refleja en los materiales, no solamente que desde el Ministerio de Educación se elaboran para tratar este tema, sino desde también las ONGs, las asociaciones, que hay muchas al interior del país, de maestros que van construyendo historias locales para ser tratadas en la escuela. Y esto nos pone frente a otro problema que es bien importante y que está presente en la enseñanza de la historia en nuestro país, pero que cuando ponemos el foco en el tema de la historia reciente vuelve a cobrar importancia. Es cómo hacemos, y como decía Yelin, sobre qué nos ponemos de acuerdo, o como documento, como sobreversión, si hasta los resultados de la Comisión de la Verdad son todavía materia de debate. Y entonces, ¿cómo, en ese contexto, cómo hacemos para que lo que se construya y se transmita a través de la historia, de la escuela, sea una historia que recogiendo los contenidos locales y lo que sucede en las microhistorias regionales, pueda ser también un puente con un proceso nacional, con una historia nacional? El proceso de descentralización, el trabajo de campo que nosotros hemos hecho en los últimos años, se ha hecho en el marco en que se daba este proceso de descentralización y descentralización educativa, y la posibilidad de las regiones de pensar en sus proyectos educativos regionales y en sus contenidos regionales para ser enseñados en sus escuelas. Y esto nos ha hecho ver la gran expectativa y el gran interés de maestros por tratar sus historias locales, pero historias locales encerradas y sin posibilidad de crear puentes con procesos nacionales. Entonces, ¿cómo hacemos para que a partir de esta oportunidad que se nos presenta ahora de incorporar los acontecimientos recientes, se puede hacer, la escuela cumpla con este papel de hacer un puente entre lo nacional y lo local, y entre el reconocimiento de los grupos diversos de nuestro país? Y finalmente, otro punto que nos parece importante a tomar en cuenta es el del propio magisterio.
el magisterio peruano, todos sabemos cómo se ha ido forjando en los últimos 50 años y cómo ha sido en los últimos 20 algo así como un bastión de lo que se ha conocido como el pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo en lo que ha sido la transmisión del conocimiento histórico. Es en los maestros quienes se hizo carne con más facilidad, ¿no?, esta idea de hacer frente a una versión de la historia oficial construida desde el Estado y teorías como la de la dependencia, para explicar, por ejemplo, la independencia de nuestro país, se hizo carne y los maestros siempre han estado a la vanguardia de este pensamiento crítico respecto a las versiones oficiales de la historia. Pero con el tiempo, este pensamiento crítico del magisterio se ha ido convirtiendo también en un pensamiento bien conservador en la medida en que el rol político del magisterio nos ha alejado un poco de lo que la investigación académica en historia y en ciencias sociales iba creando para ir complejizando la construcción de los actores, la comprensión de los procesos sociales y las diferentes etapas de nuestra historia del Perú. Entonces, con respecto al periodo de la guerra, hay todavía esta dificultad para llegar a los maestros y poder capacitarlos y hacerles llegar información novedosa, información sistemática, rigurosa sobre este periodo y que estén ellos abiertas a discutirla, a incorporarla y a transmitirla a sus alumnos. Estos tres problemas que nosotros hemos identificado en el material que tenemos y que todavía estamos en proceso de lectura y de sistematización, son problemas que ni siquiera todavía el Ministerio de Educación o el Estado se ha planteado. Cada vez que el Ministerio de Educación ha tenido una iniciativa al respecto, se ha enfrentado a las otras fuerzas políticas, ¿no?, que tratan de construir también sus memorias y que tienen como misión, ¿no?, construir una memoria uniforme y ordenada de los hechos recientes sin tener en cuenta lo difícil y lo complicado que ha sido este periodo último de la guerra para las diferentes regiones, los diferentes sectores de nuestro país. Creo que hasta aquí lo que hemos encontrado en nuestro material. Todo agradecerles la invitación. El tema que me convoca el día de hoy es hablar sobre cine, ¿ya? Y no solo sobre cine, cualquier tipo de cine, sino sobre cine peruano. Y no sobre cualquier etapa del cine peruano, sino sobre el cine peruano que ha tratado el pasado reciente. Y específicamente por mi especialidad, por las películas que yo he visto a profundidad, que he analizado y he escrito sobre ellas, voy a centrarme sobre todo en lo que es el cine directamente relacionado al cine temático sobre el conflicto armado interno y el cine de lo que yo llamo el post-conflicto, que son películas más recientes que vamos a ver en un momento, ya con ejemplos, pero películas más recientes que no están ambientadas en el conflicto mismo, sino en la problemática producida por el conflicto, ¿no? Que son películas que, si bien aparentemente no se centran en Sendero Luminoso o en los hechos mismos de la guerra, están trayendo a colación una serie de temas que en la sociedad sí se están discutiendo sobre el trauma y las consecuencias mismas del conflicto. Pero en realidad la pregunta con la que habría que comenzar es la siguiente: ¿por qué cine? ¿Por qué discutir sobre cine en un congreso sobre educación en escuela? Hay una cosa que normalmente no se concibe del cine, que es entendido principalmente como una industria o como una fuente de entretenimiento, que es que el cine también es un espacio de educación. Y bueno, en el Perú eso no se nota tanto porque
ciertamente la industria fílmica es pequeña, es deficiente y hasta estéticamente mucha gente no le gusta, pero es indudable que el cine, sobre todo por su característica más saltante y principal, es que es un medio de masas, llega a millones de personas. Si bien es cierto, una película peruana puede tener poca taquilla el día de su estreno, la semana de su estreno, es muy probable, y sucede frecuentemente con el cine peruano, esas películas mismas luego de su estreno son repetidas luego en televisión, luego pasan al circuito pirata, mejor dicho, primero pasan al circuito pirata, luego son vistas en televisión, muchas veces al circuito pirata antes de estar en cartelera, eso es otro tema. Por lo tanto, llega a una gran cantidad de gente, impacta en cierta medida, como los medios de masas, en buena parte de la sociedad peruana, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con que es un espacio de aprendizaje, de educación? Es que el cine transmite una enorme cantidad de mensajes, ¿ya? Estos mensajes, como no son decodificados en un espacio crítico, en la escuela misma, que debería ser un espacio crítico, si no son decodificados en un espacio doméstico, la sala de tu casa, o en un espacio de entretenimiento, la sala de cine, utilizamos diferentes herramientas cognitivas para poder llegar a los mensajes cinematográficos. El cine tiene una característica que lo pone en otro nivel, que es que justamente nos transmite información por una enorme cantidad de vías, ¿ya? Y eso justamente es quizás la segunda característica, es un documento audiovisual complejo. A diferencia de la fotografía, que es un documento visual no tan complejo o simple, los fotógrafos me podrán rebatir totalmente, es súper complejo la fotografía, estamos completamente de acuerdo, pero el cine, por sus propias características de combinación de video y audio, lo hacen un arte, una industria, un fenómeno comunicativo más complejo de lo que hasta sus propios realizadores pueden controlar. Y ahí está la clave, yo creo, del cine. El cine, por más que intentemos controlarlo, por más que países, sistemas, gobiernos hayan intentado controlar la industria cinematográfica o el contenido de las películas, el caso más conocido por todos seguramente es el cine de la Alemania nazi, controlado por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, en el cual se trató de guiar, se trató de crear una serie de temas recurrentes, controlados, censurados, pero ese es un caso que solo ha ocurrido en pocos momentos de la historia. La Unión Soviética también lo ha hecho, países totalitarios, países dictatoriales totalitarios lo acostumbran a hacer, pero en un estado normal de la sociedad, por decir así, en una democracia, por decir así, en una sociedad mínimamente libre, el documento audiovisual es muy difícil de controlar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos dentro de sí. Tiene el sonido, tiene la propia la filmación en sí, ¿no? Los días de filmación, tiene la edición, todo lo que es la postproducción, y finalmente tiene la recepción del público, que es una cosa que puede cambiar totalmente el tenor de la película, puede cambiar totalmente la crítica acerca de ella, puede cambiar totalmente el recuerdo que tenemos de él, el recuerdo que tenemos del público, puede estar determinado por el éxito o el fracaso de su momento de estreno, inclusive por el hecho de que se haya convertido en una película de culto o no, por ejemplo. Y esto lo menciono también porque hay un segundo elemento que hay que considerar, que es que ni siquiera los propios realizadores, el guionista o el director de la película, ni qué decir de los actores, pueden controlar por completo el producto final y su trabajo. Y eso ha sido aprovechado por un historiador francés de nombre Marc Ferro para sustentar que el cine entonces no produce un análisis de la sociedad a la cual está referenciando, sino un contraanálisis. O sea, que el cine deja una lectura entre líneas, del cual una persona entrenada, habiendo visto películas y conociendo sobre el tema, puede encontrar información que se le escapa al realizador. Información que viene entonces ¿de dónde? Viene de la sociedad a la cual el realizador pertenece, por ejemplo. Es más, ese mismo historiador dice el producto cinematográfico es hecho por una sociedad. El director, el guionista, los actores, los camarógrafos, los fotógrafos, los sonidistas, todos ellos en su conjunto forman varias decenas de personas, son una mini sociedad. Entonces lo que ese historiador plantea es muy interesante, es que en la misma realización de la película se pueden estar reproduciendo la problemática, los debates, las discusiones, los recuerdos o las amnesias de parte de la sociedad, de un grupo, es cierto, de la sociedad, de una élite, pero de un grupo de la sociedad al fin y al cabo.
Y esas discusiones, esos debates, en el fondo se van transmitiendo en la película de manera, si quieren, inconsciente o subconsciente, ¿ya? Vamos a ver esos casos ya con ejemplos en un momento. Después también el cine es un transmisor de imaginarios y de deseos. De imaginarios, ¿por qué? Porque le ponen imágenes a nuestras mentalidades, le ponen imágenes a nuestras ideas, le ponen imágenes a nuestras afirmaciones, le ponen imágenes a nuestros miedos y traumas, ¿ya? Le ponen imágenes a todo, ¿ya? Crean imaginarios, crean maneras de ver el pasado. Hay una cosa que es interesante en el cine, que es muchas veces tenemos referencias históricas, imágenes históricas que no provienen necesariamente o de la visualización de fotografías históricas propiamente dichas, ni siquiera de nuestros recuerdos directos sobre los hechos que posiblemente no hayamos vivido, sino muchos de estos, de la manera como nos imaginamos el pasado, viene de la propuesta estética, por ejemplo, para nosotros y para la mayoría del mundo occidental, del cine de Hollywood. Esta propuesta estética hollywoodense nos ha influenciado, nos influencia y nos ha influenciado profundamente, de tal manera que determina muchos de los elementos que queremos ver, por ejemplo, cuando queremos hacer un cine de carácter clásico o neorrealista. Por ejemplo, usamos cánones típicos de las grandes industrias cinematográficas. No, el cine peruano no ha innovado, por si acaso, no quieren ver cine innovador o surrealista sobre el tema. Incluso hay cine surrealista sobre el sendero, ¿ya? Hecho en el extranjero, ¿no? En el Perú no se ha realizado el tema. Y lo de los deseos es una cuestión que él ha estudiado sobre todo psicoanalistas lacanianos, así que no me voy a meter en el tema. Pero es interesante la propuesta de los lacanianos de decir cómo también el cine no es un transmisor de demandas, sino es un transmisor de deseos. El cine nos dice qué debemos desear, que es una cosa interesante también que nos ayuda como herramienta de análisis para encontrar el meollo de las películas, ¿no? El trasfondo de las películas. Y una cuestión práctica, es de fácil acceso, y esto ya con respecto más que todo a lo que es la utilización del cine en el aula. Cualquiera puede conseguir una película, más aún ahora. No saben lo difícil que fue para mí, y ha sido hace poco, hablando de una experiencia personal cercana, cuando hice mi tesis de licenciatura sobre cine sobre violencia política. Conseguir las películas era mucho más difícil en la época. Tuve que conseguirlas en VHS, para que vean lo premoderno que fue el asunto, ¿ya? No había, las películas no estaban a disposición en línea, como están ahora. No había un mercado pirata de películas peruanas tan desarrollado como hay ahora, ¿ya? Es increíble lo que ha avanzado en los últimos 5 o 6 años, el acceso que tenemos a la cinematografía nacional, y además de ser de fácil acceso y de ser de fácil proyección en la actualidad del cine, se puede proyectar con cualquier proyector multimedia, es un medio que llama mucho a la reflexión y al análisis. Rara vez nos quedamos, luego de ver una película que nos ha gustado sobre todo, rara vez nos quedamos sin nada que decir sobre la película. Casi siempre la película nos llama a otro tema, a un recuerdo, a una referencia o a otra película, pero siempre el cine nos llama a la reflexión, y más aún si es en un espacio dirigido con alguien que dirige un debate, ¿no? Es mucho más provechoso, inclusive. Y en realidad, ya entrándonos más en el tema específico, ¿cómo el cine peruano, voy a dar unos ejemplos de cine previo al cine sobre sendero y sobre el conflicto armado interno, antes de sacar la ley de negacionismo también. ¿Cómo el cine peruano ha tratado su propio pasado reciente? Hay una cuestión que tampoco le hemos inventado, que es que el pasado reciente, la historia en general, es una de las fuentes más utilizadas por el cine, en general también. El cine de todas las latitudes, el cine industrial, el cine de industrias subordinadas o de industrias subordinadas, como en el caso de la peruana, todos han utilizado el pasado reciente o el pasado lejano como temas importantísimos de su cinematografía. En esos casos que les mencioné, cuando los países totalitarios, dictatoriales, controlaban películas, ¿qué utilizaban como tema recurrente en sus películas? El cine histórico del país. Así como la historia ha sido utilizada para diferentes medios, la construcción de los estados-nación, la historia moderna, por ejemplo, también ha servido para que sea un tema de importancia trascendental en el cine nacional, sobre todo en lo que se considera cine nacional. En el caso del cine peruano tenemos algunos casos, ¿no? Aquí está un poco algunos de las cosas que les he estado diciendo, ¿no? Una fuente temática, una fuente estética también. En el caso peruano, el pasado reciente es representado en el cine como conflictivo, violento y trágico, ¿ya?
En los últimos años vemos nuevos temas de cine peruano, eso lo vamos a ver también un poquito después, catarsis, redención y superación. Eso es un poco lo que vamos a ver luego con el cine del conflicto y el cine del post-conflicto. No sé si han visto esa película, Yo perdí mi corazón en Lima, filmada por un chileno, estrenada en 1933, filmada en Lima, como dice su nombre, en el contexto, pongo guerra para poco hacernos importantes, pero en realidad fue una escaramuza. La escaramuza contra Colombia del 32 y 33. Esta película, Yo perdí mi corazón en Lima, es la película más antigua que ustedes van a poder ver del cine peruano. No es la película más antigua del cine peruano. Es la película de las cines más antiguas, ya no se pueden ver porque ya no existen en el cine peruano. Se han perdido, los rollos se han perdido. La película más antigua, casi completa, en su 98% completada, es Yo perdí mi corazón en Lima. Es el único largometraje que se puede ver en su totalidad y concebir como largometraje. No son fragmentos de películas, como en el caso de Luis Pardo, una película más antigua que esta, que solo se pueden ver fragmentos. En el caso de Yo perdí mi corazón en Lima, esta es la película completa, por lo tanto se puede analizar como un texto completo también. Esta película fue filmada durante el conflicto. Si bien cierto, esto puede ser medio polémico, es pasado reciente o no es pasado reciente, en el fondo sí acaba siendo pasado reciente, porque son los sucesos de un año antes del estreno de la película. Claro que sí, pasado reciente. Una de las primeras películas que tenemos disponibles trata sobre el propio pasado de la ciudad de Lima. Es un tema recurrente. Otra película, Luis Pardo, una película anterior, también trata sobre el propio pasado reciente, en este caso de este famoso bandolero de la zona de la Sierra Norte peruana, de la zona de Cajamarca, si no me equivoco, llamado Luis Pardo. Queda un poco más adelante, la primera película de Lombardi, Muerte al amanecer, habla, se acaba el 77, habla sobre los hechos relacionados al fusilamiento del monstruo de Almendaris 20 años antes. Para avanzar un poco rápido esta primera parte, Junto a Huachana, filmada por Fico García, conocida película, filmada hacia las postrimerías del gobierno militar. El 77 trata sobre las tomas de tierras ocurridas años antes, casi más o menos alrededor de una década antes de la propia película. A lo largo del cine peruano hemos visto, no me sigo, la última, avisa a los compañeros, que no sé si que se me olvidaba una, justo estrenada en el límite del inicio de las películas, bueno, el inicio del conflicto armado interno, ¿no? Ese es como el punto de quiebre. Este es curioso, ¿no? El mismo año que inicia Sendero, se estrena una de las pocas películas en el cine peruano sobre guerrillas, lo cual quizás nos habla, y para que vean los temas que puede tener una película que no trata sobre el tema necesariamente, pero nos habla de un sustrato, de una preocupación acerca de la violencia política que se está viviendo en la época, ¿no? Estas películas, como les digo, tratan de un pasado conflictivo, un pasado violento y un pasado muchas veces irresuelto. Guerra, fusilamientos, tomas ilegales de tierras, con todo el contexto que se puede poner alrededor de los tomas de tierras, tomas ilegales de tierras con actos de violencia en medio, y en este caso robo de bancos, expropiaciones revolucionarias, o como se llamaba en la época, ¿no? Y el asunto evidentemente no mejora con el pasar de los años, porque esta vez estamos entrando en una época de violencia. Las épocas anteriores del cine peruano no están exentas de violencia, pero no son épocas de la historia del Perú que están centradas en procesos de violencia en sí. A partir de los 80, como ustedes bien saben, entramos en un periodo de violencia política y evidentemente el cine también cambia en ese momento y el cine también modifica un poco sus temas y sus problemáticas, ¿ya? A partir del 88, que es la primera película que se estrena, se inaugura el género de cine sobre violencia política en el Perú. Ha sido un género, por si acaso, bastante ganancial, no sé por decir así. Es el género de cine peruano que más películas ha producido. Yo he contabilizado entre largometrajes, cortometrajes, bueno, cortometrajes es muy difícil contar en el Perú porque muchos de ellos ni siquiera llegan al circuito formal, pero entre largometrajes y los cortometrajes más conocidos hay más de 20 películas únicamente sobre el tema, directamente, que tratan el tema sobre violencia política. Más de 20 filmes, sin hablar de mediometrajes, cortometrajes y algunos documentales que seguramente han quedado simplemente en el olvido. Es uno de los referentes más importantes, el cine sobre violencia política, y predominantes en la filmografía nacional. Esta es lo que les dije. Esas son las películas que yo considero más accesibles, más importantes, más representativas, más utilizables
La mayoría de ellas se consiguen en circuitos formales o informales de cine peruano. La mayoría de ellas han sido repetidas constantemente en circuitos de televisión nacional. La gran mayoría de ellos, por ejemplo, han sido reeditados, republicados en esta colección de Butaca Peruana de hace unos meses, por ejemplo. Está La Boca del Lobo, quizás mi propuesta es la película paradigmática, además de todo el periodo, es la película más importante. Alias La Gringa, de Alberto Durán. La vida es una sola, una película desconocida, menor, pero bastante interesante, de María Neide. Coraje, nuevo de Durán, el biopic de Marilena Moyano, famoso biopic. Y finalmente, para no dejar únicamente películas limeñas, una película ayacuchana, de un director muy interesante ayacuchano, Palito Ortega, no confundir con el otro. Sangre Inocente, una película estrenada en el 2000, de un director que ha hecho películas sobre el tema antes y después, además, ¿no? Ahora, de estas películas voy a centrarme un poco en el análisis concreto de una de ellas, que es la más rica en ese tema que me ha convocado acá, que es La Boca del Lobo. ¿Por qué La Boca del Lobo es un filme paradigmático sobre violencia política? Tiene los siguientes elementos que yo creo que la hacen un poco diferente al resto. Tiene todos los elementos, en realidad, que también contienen el resto. Primero, es una película que aparece durante el conflicto. Esa es la primera cuestión que todo el mundo solamente se les pasa y que nadie toma en cuenta. No saben lo poco común que es que en un conflicto interno, en una guerra civil, en una invasión externa, con ocupación, o en cualquier hecho de violencia fuerte de una sociedad, es bien, periodos largos, ¿no? Periodos de años o de meses por último, es bien difícil, es bien poco probable que se estrene una película con referencia directa al conflicto que se está viviendo. ¿Por qué? Diversas razones. En el mundo han sucedido, hay casos para todos los gustos, desde países que eran dictaduras y que por lo tanto los medios de comunicación estaban controlados, había censura y por lo tanto una película sobre un tema de denuncia, por ejemplo, iba a ser censurado. El caso más típico, la dictadura chilena, ¿no? La famosa batalla por Chile tuvo que ser sacada de Chile en valijas diplomáticas. La famosa película de Patricio Guzmán, ¿no? La batalla de Chile. Tuvo que ser editada en el extranjero, estrenada afuera y recién en el extranjero, con la visualización que le dio un poco el apoyo que tuvo en Europa, fue un gran documento de denuncia en contra de la dictadura pinochetista, en fin. En el caso peruano eso no sucede. En el caso peruano, ustedes tienen películas que se estrenan en el Perú, en salas comerciales, y que además son un éxito comercial durante el conflicto, sin censura, y la razón es obvia: estábamos en democracia. Lo cual no es algo bueno necesariamente, es una tragedia que en una democracia suceden ese tipo de cosas, en realidad, ¿ya? Pero la ventaja que nos da a nosotros, ahorita ya con el pasar del tiempo, es que podemos contextualizar estos filmes en la misma sociedad donde se producen los hechos. Las reacciones, por ejemplo, recogidas en la crítica de la época, en los comentarios, en las cartas que se mandaban a la revista Sí o Caretas, en fin, a las revistas de la época o los periódicos, hablan mucho de lo que la gente percibió en el momento de la película, en el momento del estreno, ¿ya? Inclusive pueden complementar, esto ayuda a complementar información como que muchas de las funciones de la película fueron suspendidas por amenaza coche-bomba, ¿no? Lo cual le agrega pues un poco de riqueza, ¿no? al contexto de la película, ¿no? A la hora de investigarla, a la hora de hacer el contexto de la película, cosas como esas llaman la atención, porque hablan de una sociedad totalmente pues, bipolar, ¿no? Una sociedad que está yendo a ver cine con coches bomba y con apagones todo el tiempo, ¿no? Dicho sea de paso, el cine peruano casi no sobrevive en esta época, justamente en gran parte por las cosas que estoy diciendo también, ¿no? ¿Cómo vas a atender cine si no tienes luz? ¿No? En fin. Segundo, La Boca del Lobo, yo creo que mejor que en otras películas, aborda la problemática de los actores. A diferencia de las películas del post-conflicto, que aborda la problemática de las víctimas, La Boca del Lobo y el cine del conflicto aborda la problemática desde el punto de vista de los actores del conflicto. ¿Ya? Nos identifica, asimismo, con personajes que son o protagonistas o testigos directos de la violencia. En el caso de La Boca del Lobo nos identifica con un perpetrador de la violencia, lo cual es, no sé si recuerdan la película, asumo que todos la han visto, si no la pasamos ahorita, dos horas acá sentados. Si bien se acuerdan de La Boca del Lobo, el protagonista es un oficial de lo que
creemos que es las Fuerzas Armadas. No, en ningún momento de la película dicen Ejército Nacional o Policía, ¿ya? Son las Fuerzas del Orden en general. Este personaje muy bien interpretado por Toño Vega, que es un militar, y es el protagonista con el cual nosotros nos acabamos identificando en la película. Es interesante cómo Lombardi, y no es gratuito, nos introduce a nosotros como público limeño a través de Vitín, ese personaje que interpreta Toño Vega, que es un limeño en la película, pero que a la vez Lombardi nos enfrenta a la difícil tarea de tener que identificarnos con un futuro perpetrador de crímenes, o con alguien que pertenece al grupo que va a perpetrar los crímenes. Por final Vitín, como bien recordaron en la película, y espero no contarles con esto el final a nadie, decide no tomar partido por los actos de violencia hechos más bien por la tropa liderada por el excelente papel de el teniente Roca de Gustavo Bueno, que justamente, ¿no?, el que aparece acá, ¿no?, en uno de los discursos más logrados de la película, la llegada de Roca y este discurso militar que da en ese momento de la película, que es muy bueno, ¿no? A continuación hace referencia a esta película a hechos reales. La película La Boca del Lobo tiene dos referencias reales: la matanza de Socos, ocurrida en el 83, donde un grupo de la policía mata a varios campesinos, y luego con el personaje de Telmo Hurtado, que es el protagonista, el que organizó, si se puede organizar algo así, la matanza de Ajomarca del año 85, ¿ya? Usando el personaje de Telmo Hurtado y los hechos de la matanza de Socos, Lombardi hace una reinterpretación, bueno, en realidad Augusto Cavada y Ivana Polarolo lo hacen, que son los guionistas, hacen una reinterpretación y sacan un nuevo tema, un nuevo producto, una nueva historia, ¿no? Pero que en este caso claramente se puede identificar como hechos reales, como referencias reales. En el caso de otra película como Área La Gringa, La Matanza de los Penales. En el caso de Coraje, es evidente, pues, la vida, sobre todo la muerte en realidad, de María Elena Moyano, ¿no? El cine del conflicto tiene esta característica: utiliza casi siempre hechos reales o una combinación, una recomposición de los hechos reales. Cumple un rol, este cine, de documento de denuncia y de concientización. Luego de haber entrevistado a la gran mayoría de directores de las películas que mencioné en la diapositiva pasada, casi todos reconocían que su película, en el momento de hacerla, no con el pasar de los años, aunque esto siempre hay que tomarlo con cuidado, porque puede ser que ahí solo hayan pensado después, pero que en el momento de hacer su película ellos estaban totalmente decididos a hacer una película de denuncia y, por último, ya en el peor de los casos, una película de concientización. O sea, los realizadores asumían el rol social que está detrás de justamente el fenómeno de masa, el fenómeno comunicativo de masas, ¿no? En este caso, había que denunciar, y había que denunciar hacia afuera y hacia adentro, y había que concientizar a la población sobre a la población que no estaba viviendo el conflicto de manera directa acerca de lo que estaba pasando en el conflicto. El cine de aquí cumple un rol bien importante, y justamente esa es una de las fortalezas a la hora de pasarlo en la actualidad, ¿no?, que trataba en ese momento de mostrar, pero no mostrar de manera objetiva, trataba de mostrar de una manera dirigida, de una manera controlada, por decir así, ¿no? Y finalmente, en este caso, La Boca del Lobo, nos encontramos con un filme popular, un filme conocido, un filme que ha sido pasado en televisión, es un filme que en su momento tuvo más de 1 millón de espectadores, y que la cantidad de gente que la ha visto hasta la actualidad es incalculable. Hasta los alumnos jóvenes tienen, aunque sea, la referencia de La Boca del Lobo. No todos la han visto completa, pero sapeando, supongo que en cable o visto alguna escena. Es una película definitivamente paradigmática. Ahora, en el aula, ¿cómo se debe usar esta película? Lo que yo propongo es realizar los pasos siguientes. Es lo que yo hago y lo que los especialistas en el tema un poco proponen. ¿Cómo se debe utilizar cualquier película en el aula? Pero vamos a, ya que estamos en este tema, vamos a dar algunos ejemplos sobre el cine específico de violencia política. Primero, lo fundamental es ver la película completa. Puede parecer obvio, pero muchas personas deciden únicamente referenciar la película, contarla, o por último, pasar fragmentos, ¿ya? Si es imposible que ustedes puedan pasar la película completa por una cuestión de tiempo, pasen fragmentos, completamente de acuerdo. Pero lo ideal, si van a utilizar películas para la enseñanza en escuela o en universidades, la idea es contar para que puedan ver el documento completo, ¿ya? Es una cuestión que es fundamental. Luego, apenas se ve el documento, o inclusive antes de la visualización misma del documento, el contexto.
es fundamental, y como historiadores eso es una cuestión que tenemos en el ADN histórico, es contextualizar los documentos, ¿ya? El filme tiene una época, el filme tiene un autor, el filme tiene una subjetividad, ¿ya? Al igual que cualquier documento. Esto de aquí, el cine, y aquí mucha gente me pregunta, oye, el cine, ¿cómo vas a...? Es diferente que un libro o un documento diplomático, ¿no? Es igual. Es exactamente lo mismo. Es un documento con sus subjetividades, con un autor, con un público, y que se tiene que contextualizar y observar ese siguiente punto de manera crítica. La observación del filme no puede ser pasiva, tiene que ser una observación crítica, ¿ya? El contexto permite justamente una mejor observación crítica del filme, pero es fundamental no verlo de manera pasiva, sino verlo, pausarlo, manipular el documento en el momento de la proyección, si es necesario, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Analizar los textos, analizar el guión, analizar los contenidos y analizar también las imágenes, ¿ya? Si bien cierto, las imágenes son un poco más difíciles de abordar, yo creo que es fundamental analizar inclusive la propuesta estética del filme, porque tiene información muchas veces del tema que quiere tratar. Luego de analizar el texto mismo y las imágenes, analizar los mensajes e ideologías que estos textos e imágenes contienen. Realizar las críticas, tanto cinematográficas como políticas, que se han hecho sobre el filme, y finalmente debatir sobre el filme. Realizar un conversatorio, debatirlo. Es importante que eso siempre se haga al final para poder tener una especie de puesta en común sobre lo que se ha visto, ¿ya? Como pueden ver, no es nada complicado, pero claro, hay películas, en realidad la elección de la película también es importante, es una cosa que no deben perder en cuenta, porque hay películas que sí son más difíciles de abordar que otras, por el tipo de lenguaje que dominan. Hay películas sobre los sueños, sobre los recuerdos, que tienen un lenguaje sumamente complicado, películas europeas, que me vienen a la mente, y que evidentemente no son adecuadas para un público escolar, para niños, pero sí para el público adulto, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber elegir la película también para cada tipo de público. Me están botando, se me cierra el telón. Rápido, vamos a pasar un poco de lo que viene. A ver, pero también hay un cine de post-conflicto. No hay solo un cine sobre el conflicto armado interno, hay un cine que viene después. ¿Cuál es la diferencia entre ese cine del conflicto y el cine del posconflicto? Primero, que el cine del posconflicto ya no trata el tema desde el punto de vista del actor, sino desde el punto de vista de la víctima. Hay un cambio en el protagonista, en el arquetipo de los personajes más importantes de las películas del conflicto con respecto a las películas del posconflicto. En este caso, el cine del posconflicto se ha trasladado hacia la victimización del actor, ¿ya? Si bien cierto, en La Boca del Lobo vemos población campesina que es víctima de la violencia, no son protagonistas, son actores secundarios. En el caso del cine del posconflicto, el protagonista acarrea en sí una victimización producto, un trauma, un problema, un reclamo producto de la época del conflicto. El caso más evidente de los últimos, el cine de los últimos años ha sido La Teta Asustada, por ejemplo, donde el caso de la alegoría, del trauma que tiene Fausta, está directamente referenciado en la película, además, a la época del conflicto. Y hay justamente la construcción del trauma, la explosión y la redención como nuevos temas que son tratados en ese cine, de manera indirecta definitivamente, ¿no? Estas son algunas películas que yo propongo como películas del conflicto. Paloma de papel, la primera, que es una película bisagra entre conflicto y posconflicto, estrenada ya con el fin del conflicto formal, pero todavía con una referencia directa a los hechos mismos del conflicto. Pero ya luego las películas que vienen en 2009, 10 y 11, La Teta Asustada, Paraíso y Las Malas Intenciones, son películas muy interesantes porque sin tratar el tema directo del conflicto, tienen referencias constantes acerca de los traumas o las consecuencias indirectas sociales que ha traído el asunto. Y finalmente, una pequeña mención a los documentales que últimamente se han producido sobre el tema, para los interesados puedan buscarlos y utilizarlos. El primero de ellos, además lo menciono porque son buenos, el primero es muy bueno. Operación Victoria, Judith Vélez, en 2012, este año ha estrenado en el circuito comercial, no en grandes salas, pero sí en el circuito cultural, por decirlo así, un muy buen documental, muy buen ejemplo de documental de lo que es peruano, sobre la captura de Imael Guzmán. El que no lo ha visto te lo recomiendo, y es totalmente
les pido que lo pasen apenas, que lo distribuyan también, es sumamente interesante. Y para terminar, para que vean inclusive la importancia del cine y cómo todos los actores lo están empezando a usar, un documental de Movadef, Aquí vamos a morir todos, hecho por un pata de apellido Mego, que tiene su ópera prima, estrenado también este año 2012, yo lo he visto hace pocos días, está colgado en internet. Ellos no tienen manera de distribuirlo comercialmente, así que lo distribuyen por vías virtuales. Y esto de acá me lleva a una última reflexión, que es hasta Sendero Luminoso está empezando a tratar de desarrollar un cine propio de Sendero Luminoso, un cine con discurso senderista, ¿ya? En lo personal, a mí eso no me parece algo malo, ni me parece algo que haya que canalizarse, es algo natural, es algo normal, el cine abre esa posibilidad y Movadef está en su derecho de hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que también aquí todos tenemos el deber de observar críticamente también, obviamente, esos documentos, contextualizarlo y también tener una opinión crítica acerca del mismo. Por pongo un ejemplo, yo creo que no es adecuado pasar ese tipo de documentales en el aula sin un mayor contexto, sino quizás únicamente como un documento final luego de haber visto una serie de documentos previos que le permiten al alumno tener una serie de herramientas mucho más estructuradas acerca de lo que va a ver. No, el cine no es benigno per se, el cine está muy determinado según cómo nosotros lo vamos dirigiendo, ¿no? Hay una única película que me faltó mencionar acá, que es una película, la omisión es bastante grave, pero bueno, aquí hago la reparación. Vidas Paralelas, una película de Rocío Yadó de 2008. ¿Y por qué la menciono? Porque es la única película del post-conflicto y la única película en general que tiene una temática militar, financiada por, la Universidad de las Peruanas, que es una universidad financiada por el ejército peruano, con una temática militar, pro-militar, pero que cumple los cánones del cine del post-conflicto, porque los militares no aparecen como héroes necesariamente, sino aparecen como víctimas. Es la victimización de los militares a través de una de las películas también. Pero tienen un poco el balance, es que lo bueno es que todos estamos usando cine, Sendero, los militares, los propios cineastas, y no voy a decir nada malo sobre el cine peruano, así que no. Ahora sí, con esto termino, es el último, por si acaso. A ver, para concluir, para cerrar. A los filmes peruanos, a los filmes en general, hay que interrogarlos. Hay cosas que dicen expresamente, pero también hay cosas que las películas no dicen, hay silencios también, que también hay que interrogar. ¿Cómo estas películas, una de las preguntas que hay que hacer de estas películas es cómo representan el pasado? Si recogen la opinión pública o si más bien buscan manipularla. Es una pregunta recurrente del cine. ¿El cine qué hace? ¿Recoge lo que la sociedad ya ha producido o más bien trata de crear un mensaje nuevo para que la sociedad se adecue a este nuevo tipo de demandas, de deseos, de mensajes, de ideologías? ¿Cuáles son los paradigmas que se resaltan? ¿Cuáles son los estereotipos que se manejan? Entendiendo que es un trabajo de ficción, no olvidar eso también, es una cosa que no se olvida con el cine. Y finalmente, dejar en claro que el pasado y el cine también contribuye a darnos cuenta de esto, el pasado es un espacio manipulable, irrepresentable, pero en diálogo con el presente, y en esto el cine, evidentemente, la filmografía, el cine sobre el conflicto armado interno, el cine sobre la violencia política, el cine sobre el pasado reciente, ha tenido y tiene un rol importante. Bueno, eso es todo. Vamos a hacer una muy breve ronda de preguntas. Una consulta. ¿Cómo lo digo? El cine de autor, el cine de cineastas, pensadores como Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky, François Truffaut, Federico Fellini o Luis Buñuel, tiene lugar o tiene justificación en un contexto como el peruano, es decir, luego de la violencia interna de estos 20 o 30 años de guerra interna entre Sendero Luminoso, la MRTA, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, necesariamente los cineastas peruanos, los que se formen o los que hagan cine de manera empírica, tienen que pasar, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la violencia, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la violencia, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen que pasar por la experiencia de la guerra, tienen
por esta etapa de reconocer la historia reciente y no pueden volar más alto, es decir, tienen que, mejor dicho, no pueden ser indiferentes a la historia reciente. Por ejemplo, el cine de autor de temática intimista, individual, romántica, subjetiva, poética, existencial, tiene que dejarse de lado para necesariamente afrontar la historia reciente. Gracias. Más o menos cuál es el mensaje que transmite la historia a los niños y a los adolescentes en los colegios, y pensaba en cómo ha caído ese mismo cuestionamiento a esa misma estructura en la que se entiende la historia como algo que hay que transmitir, como un contenido que hay que transmitir, ¿no? Ya sea el discurso oficial o mi visión crítica de ese discurso, y lo que puede representar como reto y como cuestionamiento del rol del maestro y de la escuela misma, el que lo que se transmita no sea un contenido o un discurso, sino la habilidad de construir el propio discurso, la propia opinión, el propio conocimiento, no sé, la posibilidad, la habilidad de ser crítico, ¿no? Y no el repetir mi visión crítica de algo. Y eso no sé, me parece que es como una línea bien interesante a seguir en la investigación de ustedes y en general, ¿no? Como para plantearnos como educadores cuál es el rol que estamos asumiendo y los retos que supondría el ir un poco más allá de transmitir un contenido, sino de transmitir una habilidad y una capacidad de ser críticos y construir nuestras propias opiniones y conocimientos. Conozco lo que es el DCN, conozco algo de historia y lo difícil que es para el mismo ministerio, el mismo magisterio poder transmitirlo, y por eso los cambios que se vienen dando, cambios hasta en los nombres, ¿no? Por ejemplo, en primaria es personal social, en secundaria se cambió a historia, geografía y economía y se partió también con formación ciudadana y cívica y persona, familia y relaciones humanas. Todo ¿por qué? También es cómo se enseña la historia y cómo pide el ministerio en sí que tienen que ser los textos escolares que se dan a nivel de todo el país, ¿no? Yo me pregunto, quizás también puede ser parte de su investigación, ¿por qué fraccionamos tanto la historia? Por ejemplo, en primaria, en personal social, la historia se divide, un grado lo es económico, otro grado lo es político y otro grado lo es social. En secundaria, por ejemplo, si estamos hablando de historia reciente, no tenemos casi historia reciente, ¿no? La tenemos recién en cuarto, quinto de media, quinto de secundaria. Y eso es grave porque los otros chicos no tienen, digamos, conocimientos o ni idea de lo que puede haber pasado hace 10 años, ¿no? Entonces, quizás eso sea parte también de un tema de investigación, de cómo en el mismo DCN se puede cambiar esto y que todos puedan verlo. El cine sí se está tomando en cuenta, pero lo difícil de tomar en cuenta el cine en el ministerio es que la limitación de no pongas algo muy violento. Y eso en todo sentido. Quieren hablar de violencia, pero sin violencia. Entonces, eso es, digamos. Rápidamente te respondo esto del cine de autor, si es compatible o incompatible con esta de cine de temática social. Es totalmente compatible, totalmente compatible. Una cosa no quita la otra. A ver, en el Perú hemos tenido un único director de culto, así, Armando Robles Godoy, ¿no? Nunca ha hecho una película sobre violencia política, por más de que haya vivido muchos años todavía el periodo de violencia política. Filmó poco, los últimos años casi no ha filmado nada, es cierto, pero en sus películas de los años finales de los 70s, La Muralla Verde, En la Selva no hay estrellas, esas, uno nota ciertos elementos que, si bien son de un cine de autor, nos hablan de una problemática social mucho más grande. El cine de autor no busca justamente encapsular estos temas en un tema únicamente personal, introspectivo, sino más bien busca también contextualizarlo con el entorno. Te pongo un ejemplo. Sin ser un director de culto, o ser un director, un realizador, con el sentido europeo de la palabra, Lombardi tiene una película que se llama Sin Compasión, ¿ya? Que está basada en una novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Para ser el personaje principal, que es interpretado por Diego Berti, Lombardi
me mencionó en una entrevista que él no se basó únicamente en el personaje principal de Crimen y Castigo, sino en la biografía de un senderista que él había escuchado, había leído en prensa, de la historia de vida de un senderista. Y luego le agregó la personalidad que él se imaginaba que podría tener un senderista. Una película que no tiene nada que ver sobre violencia política, ambientada en Lima, con un tema sumamente íntimo, que es la comisión de un crimen y todo lo que eso acarrea, así, también puede tener referencias, y de hecho las tiene, a elementos de la propia sociedad donde la película ocurre. En este caso, una sociedad donde todavía el imaginario del senderista como el malo, como la persona perversa, todavía existía en esta época. O la Boca del Lobo. O en el caso de la Boca del Lobo, también. O sea, sin ser cine de autor, como te digo, el Boca del Lobo es un western, no es una película propia de cine de autor. Lombardi no es un director de cine de autor. En el Perú no tenemos cineastas de autor, sí, grandes cineastas como en Europa, sí, entonces. Si bien es cierto, no son incompatibles, tampoco es parte de una problemática del cine peruano ni de estos temas. En realidad tu pregunta excede un poco lo que nos convoca aquí para hablar sobre la enseñanza del pasado reciente, ¿no? Un asunto con los maestros tiene que ver con que hace muchos años, ¿cómo enseñan, se introducen los contenidos de las ciencias sociales de tal manera que dé cuenta de los procesos históricos, sociales, culturales de un país complejo, diverso y fragmentado como el nuestro? En realidad esa es la gran disyuntiva que tiene la política educativa, el diseño de un currículum para todo el Perú, el diseño de materiales educativos. Y aquí tiene que ver la situación de los docentes y cómo se han tenido que enfrentar a un conjunto de cambios curriculares junto con un proceso de cambio en su devenir social, el empobrecimiento de la carrera, lo voy a decir bien grueso, ¿no? La pobre formación inicial, la pobre formación en servicio que tienen para enfrentar esta difícil tarea que les pone ahora la innovación educativa, donde les dice al maestro que está formado para enseñar, tú ya no enseñas si no construyes con los chicos el conocimiento. Entonces está en esta disyuntiva permanente, lo cual crea un gran vacío finalmente en los aprendizajes que se dan en las aulas peruanas. Y si esto lo complejizas con que viene de un sector bien politizado además, tienes una bomba molotov entre manos, ¿no? O sea, los maestros se enfrentan a estos diversos retos con poquísima ayuda de la sociedad, por un lado, pero del Estado sobre todo, ¿no? Entonces es bien difícil llegar a un consenso ahora y pedirles más de lo que ya están haciendo en las aulas peruanas si es que no pensamos en políticas educativas que recojan esta temática, haya una puesta de acuerdo nacional respecto a lo importante que es y lo beneficioso que es para conseguir un país más integrado, un país que sea más incluyente para todos, ¿no? Pero es un problema difícil que excede ya el tema solamente de cómo incorporamos la historia local y la historia reciente, y hacemos que los maestros lo hagan logrando construir en los alumnos un pensamiento crítico. Es todo un tema que tiene que ver mucho con el lado pedagógico del sistema educativo y con el lado político, ¿no?, de nuestra sociedad. En el tema de historia, geografía y economía, le pide imposibles a los maestros. Es imposible trabajar todo lo que está ahí. Teníamos uno anterior, hace muchos años atrás, que bueno, no era, en mi opinión, tan malo como el que tenemos ahora. Y no llegan pues los profesores, es cierto, los profesores no llegan a trabajar el tema de historia reciente. Muchas veces es el último tema que se trata, o está puesto al final de lo que tienen que tratar en el año. Entonces, con todos los temas anteriores que tienen que desarrollar, casi es imposible que lleguen al último periodo de la historia reciente y no se incorpora en
en las aulas, ¿no? A esto además contribuye que en general el libro de texto, la naturaleza del libro de texto es fragmentado, o sea, el saber los conocimientos que se ofrecen ahí son fragmentados, no se puede hacer un súper resumen que incluya toda la historia del Perú desde que aparecieron los hombres en la Tierra hasta hoy. Entonces ya de por sí es un conocimiento fragmentado y compartimentado, ¿no? Entonces, eso yo creo que suma, que si bien es una herramienta útil y es definitivamente con la que se cuenta en la mayoría de escuelas del país, ayuda pues a reforzar esta visión de la historia como una visión más bien, como una historia que es aburrida, que se presentan personajes, hechos, fechas, y retomando un poco lo que dice Natalia, hay pues una gran confusión, ¿no? Entre qué es lo que los alumnos deben aprender en el área de sociales. Deben aprender sobre fechas, datos, personajes, o más bien lo que queremos es que estas fechas, datos, personajes y esta historia de nuestro país contribuya a formar una reflexión crítica en los alumnos. Creo que es más bien lo segundo, pero tal como está planteado en el DSN, pues tienes un conjunto de conocimientos y de temas que tienes que desarrollar y se delega, y lo segundo pasa, si no a un segundo plano, al último plano, diría yo, ¿no? Gracias a Carolina, Natalia y Jorge, y vamos a pasar ahora al tercer panel de la jornada.